Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Estación Cabeza y esta va a ser la tercera parte de el swap al módulo uno. Hoy quise usar la maqueta y mágicamente desde este desvío no hay más corriente. No sé qué pasó, pero seguramente el problema viene del tablero que vamos a revisar. Por ahora ya es una señal de que bueno, va a haber que aprovechar que no funciona para levantar la vía y poner curvitas de bronce y ver de hacer un pedacito, ver de alargar este pedacito de níquel y que quede con bronce también junto acá. Así que vamos a trabajar en eso y seguramente en este video también estemos revisando el tablero, revisando todo el cableado, a ver qué es lo que falla. Por el momento vamos a vamos a estar manejando, perdón, mejor dicho, cambiando la curvita y seguramente en los próximos días, pero en este mismo video, estemos agregando la parte de la revisión del tablero. Voy a sacar toda esta curvita, presentar el bronce y volvemos. Acá estamos de vuelta, ya saqué toda esta curva de acero que había. Esta creo que es... Ajá, tengo una de 36. Vamos a estar en un problema porque no me acordaba que tenía una de 36 grados. Yo pensé que eran todas de 30, radio 18. Así que no va a ser tan fácil esto como reemplazar vías. Bueno, voy a analizar y volvemos. Acá estamos de vuelta. Desde la primera parte del video pasó un día, hoy es domingo. Y ayer me tomé todo el día para inspirarme a ver cómo mejorar la curva de salida del nivel 1 del módulo 1 a el nivel 1 del módulo 0, el módulo 2. Para los que no estén al día con los módulos, les dejo un video con la llegada de los nuevos módulos, que es un poco viejo, pero para que entiendan de dónde viene todo aquello. El ventilador no, solo las dos mesas esas que se ven con vías también. Acá seguimos con el video de mejoras al módulo 1 y ya estamos en el baile, así que hay que bailar. Acomodé esto en el anterior video no había salido. Puse un desvito de bronce acá, pareciera que anda muy bien, mejor que los Salvat seguro. Y bueno, y acá estamos con estas dos vías que realmente estoy meditando si no poner esas que en un video mostré de bronce, que no me convencían porque eran huecas, pero miren cómo está esta. No sé cómo se dobló así. No sé en qué momento se dobló tanto esta vía. Y otra cosa es que voy a acercar este desvío por acá y quería reformar esto. Ahora estoy bajando este soporte, lo voy a ocultar. Y mi idea, más allá que es un desvío Salvat, después en algún momento juntaré para un desvío como la gente, o veré si puedo reparar los que nos regaló Juan Manuel. Salir derecho acá y sin este zigzag horrible que no sé en qué estaba pensando cuando dormí esto. Encima con esta loma acá, la verdad que, bueno, recuerden que esto se hizo con cero experiencia o muy poca experiencia. No es que ahora tengamos una barbaridad de experiencia, pero en todo esto algo hemos aprendido. Así que vamos a seguir desarmando todo esto y que se pudra todo. Ahora volvemos. Miren esta cosita
hermosa que encontré acá. Bueno, ahí fui levantando, como ven. Está para salir ya. Pero miren esta pieza de ingeniería que había hecho acá y me había olvidado. Puse un aislante que poco más que la masticó Amara, mi perra. Y después, para que no se mueva, le puse esta obra de ingeniería. O sea que si yo saco esto acá, el riel, claro, se mueve. Bueno, ahora se ve que ya quedó firme tanto tiempo, pero... ¡Ay! Tiene un pedacito de cartón. No, no, qué pieza de ingeniería que construí acá. La verdad que a veces me sorprendo. Para los que no tengan pila en el detector de sarcasmo, es sarcasmo. Esto lo que hice acá, la verdad que no sé qué pensaba, pero bueno, son cosas que pasan. Y estamos de vuelta y con una modificación. Como pueden ver, agregué esta placa amurada aquí, es flotante, tapa las vías que van a los otros módulos, ya que acá, como había dicho en un momento, va a haber una boquita de túnel o algo similar. Y esto lo que me dio la posibilidad es de corregir y hacer un garage abanico un poco más lindo. Les cuento o les spoileo, igual ya seguramente lo vieron, que tenemos el primer patrocinador del canal, se llama No sé 3D, que nos está fabricando el puente del módulo 3, el que va allá, el de la garrafa. Y otra cosa que seguramente hagamos con nuestro patrocinador es un garage abanico en 3D. Lo íbamos a hacer en melamina, pero se estaría complicando y encontramos un diseño muy lindo para imprimir, pero me pedía 7 centímetros de boca para las puertas y demás, y la forma que tenía acomodadas las vías no me permitía ponerlo, ya que me quedaban muy juntas y los 7 centímetros más o menos me quedaban a esta altura, por acá. O sea, tenía todo este desperdicio. Solución: yo estaba usando estas salidas que son muertas, o sea, son plásticas, pero las iba a adaptar para que fueran, para que se puedan usar con corriente, y quedaron así. Como vieron, levantamos las vías que estaban acá y la pasé acá. Una de ellas, ya que la otra desapareció. Van a ser 3 lugares para guardar locomotoras, vaporeras, el taller, que con esta forma hoy gana un poco más de lugar, ya que antes estaba pegado a esta vía, lo tenía que desplazar para atrás. Hoy 7 centímetros acá, y quizás me quede un poco ajustado también, porque los 7 del garage van a caer acá y este va a estar un poco ajustado, pero yo creo que se va a poder hacer. De caso contrario, el taller pasará para este lado y bueno, seguiremos de otra manera. Y seguimos trabajando en la renovación del módulo 1. Tenemos bronce en la entrada del puente, bronce en la primera fosa, bronce en la segunda. Y bueno, esta me quedó de acero. Esto, para los que no recuerdan, era un desenganchador lima. Y me gustó el tema de que tiene como esta protección plástica, que lamentablemente estas son vías sin durmientes. Como pueden ver, el riel pansea, pero bueno, no debería joder, como quien dice, mientras no se lo mueva mucho. Este es ideal porque, bueno, por acá al medio camina el desenganchador. Esto en algún momento se pintará de negro, un poco de balasto y bien aceitoso, ya que son fosas de descarbonización. Acá es donde se limpian lo que sería la escoria de las calderas. Vienen las locomotoras a vapor, tiran la escoria acá, acá, acá.
Obviamente dentro del taller pensaba dejar esta que la terminé pasando, porque como va a llevar una construcción arriba, todavía no sé si acá el taller, porque también estoy evaluando esto. Usar esta como otra entrada y salida al puente, aunque es de 36 grados, es bastante cerradita. eh, Sería para ingresar con locomotoras cortas, estilo G22. Bueno, casi todo el plantel que tenemos. Casi todo el plantel que tenemos dobla en 36 grados. Y digo casi porque hay una sorpresa con ese casi que no la voy a decir todavía. Y acá estamos con unas pruebitas. Estuve, bueno, principalmente ordenando un poco para que se vean las vías que están puestas y no, bueno, estos quedaron acá para no olvidarme. Estuve acomodando un par de locomotoras, como les decía, ahí están las fosas para sacar la escoria, muy linda portada. La otra en la carga de carbón, la G22, que bueno, es diésel, pero es la que y siempre confiable locomotora de pruebas. Así que ahora vamos a llevar la verde al puente giratorio. La llevamos al puente y la vamos a alinear en la última, que como saben no tiene corriente, pero debería apagarse una vez que cruce, ¿no? Bueno, recuerden que acá está tuneado, tengo que mejorarlo. Este saltito tengo que mejorarlo, pero más o menos quedaría así. Me falta otra vaporera en el plantel, ya que tenemos 4 por ahora, si no recuerdo mal, 4. Esta es una nueva adquisición de mi hermano Martín, que es uno de los colaboradores del canal. Y esta es la misma locomotora, pero sin embellecer, como pueden ver. Bueno, a la de siempre le falta la tapa de caldera. La otra está más detallada. Bueno, a ver, vamos a empezar a sacar las locomotoras y mandarlas a sus respectivos depósitos. A ver, esta hay que cruzar la mano, como recuerdan. Está sin alimentación la vía esta. Ahora la vamos a girar. Recuerden también. Uy, 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 uy. Este es el problema. La giré con corriente y al alinearse el puente la G22 se vino para adelante. Esto porque le dejé un poquito de regulador. Como es PWM, no. Bueno, volvamos al puente giratorio. Y la vamos a llevar a esta vía. A ver qué pasa. Lo que estuve notando que le tengo que hacer un poquito así al puente para que como que calce bien el. Si no, no me toma correctamente la corriente. Bueno, ahí tenemos esta guardada. Vamos a sacar la G22. Alineamos el puente, lo movemos un poquito así porque recuerden que es viejito y tiene problemas. No sé si problemas, pero hay que hacerle unos cariñitos para que funcione bien. O un cariñito o paciencia también es la palabra, tenerle un poco de paciencia. Ahora vamos a guardar esta donde estaba. Ah, podríamos sacar los vagones. A ver cómo podemos hacer. Ups. Bueno, no sé, ahí se desenganchó. Con mucho amor vamos a tratar de. A ver, me parece que. A ver si hay agarra corriente. A ver si enganchó.
No, enganchó. Vamos de vuelta. Ah, mirá, no quiere enganchar. Bueno, vamos a tener que engancharlo a mano. Voy a enganchar ahí. Encima se me volvió a enganchar el otro, ¿verdad? Sí, se me volvió a enganchar el otro. Vamos para atrás. Bueno, acá vamos a necesitar la ayuda de nuestro siempre confiable destornillador. Esta es una muy buena forma de desenganchar botones. Lo sacamos. También esto es lo bueno de tener un puente giratorio largo, ¿no? Que hasta se pueden girar vagones. Sí, vagones. Y diría que hasta con un locotractor se podrían girar vagones de, de largo. A ver. Eso es lo que me molesta. Ahí agarra corriente. Es como que no llega. Vamos a llevar acá. Corremos el cablecito este que todavía no sé si lo vamos a necesitar, por eso no lo saqué. Dejamos ahí. Esto es lo lindo de una playa de maniobra cuando anda bien. Que es divertido. Ahora vamos para el otro lado. Vamos a buscar el otro. Alineamos el desvío. Volvemos a alinear acá. Ahora vamos a enganchar el vagoncito, el coche de pasajero que nos quedó. ¡Epa! ¿Se nos quedó? Ahora. ¿Qué le pasa? ¿Estará bien alineado? Vamos a vuelta. ¿Qué pasó? Pareciera como que no... Como que no le pasaba la corriente. A ver, vamos a probar de vuelta para atrás. Sí, no le está llegando corriente a esta. Esta salida no estaría funcionando. Ah. Como no la había probado. Uy, casi se nos va. Se nos descarriló la G22. A ver. Y eso que tiene los topes esta parte, pero quiso ser libre. Y seguimos maniobrando. Me da intriga quién va a llegar hasta esta altura del video. Y espero que se estén divirtiendo con las maniobras. Mira lo que les decía el cablecito. Nos jodió el cablecito, me olvidé de correrlo. Bueno, ahí vamos de vuelta. Pero se nos desengancha. Este vagoncito no quiere enganchar. A ver, ahí parece que enganchó. Vamos a correr cablecito. Esto recuerden que hay que sacarlo, ¿no? No se crean que va a quedar el cablecito ahí. Y ahí vamos a acomodarlo junto con el otro en la humilde playa de maniobra que tenemos
que tenemos ahora. Ahí lo desenganchamos, vamos a darle para atrás. A ver. No, eso para adelante. Y ahora te enganchás, ¿no? Ahí se desengancha. Lo vamos a hacer por ahí. Corremos el cablecito para otro lado ahora. Damos de vuelta el... armé un quilombo. Listo. Se armó un choque. Me olvidé de cambiar el desvío. Y choqué el cablecito y se armó un quilombo de la hostia. Esto vuelva para acá. Esto ahí. Bien. Vamos. Acá no pasó nada. Me olvidé de hacer el cambio de vía. Ahora sí. Ahí vamos de vuelta. Para el otro lado. Uy, ¿qué pasa? Estaba descarrilada. ¿No la encarrilé bien? A ver. Ahí está. Estamos encarrilados. Regulador. Ajá, miren lo que acabo de notar. La aguja del desvío está un poquitito... Esto ya sé cómo lo vamos a arreglar. Cuestión de... A ver ahora. Bueno, este lo vamos a mandar a esta vía ahora. Y ya las vamos a ir guardando. Vamos a sacar la vaporera verde. 11 minutos, pero bueno, o sea, espero que les guste. Vamos a ir guardándola en las cajas, ya que si quedan afuera se ensucian y después les cuesta funcionar. Hagamos de cuenta que esta la sacamos. Bueno, no los quiero aburrir más con las maniobras. La verdad que las voy a ir sacando y probando nuevamente. Probando que todo funcione bien. Les explico un poco cómo funciona esto. El puente donde se alinea le pasa corriente. Acá claramente hay un problema. Esta salida creo que nunca la probé. O sí. O se acaba de romper ahora. No sé. Es un puente usado y muy viejo, ¿no? Tengan en cuenta eso. Pero bueno, el puente cuando se alinea le da corriente. Se alinea y le da corriente. Se alinea y le debería dar corriente. Así como a estas que tienen riel. En este caso, estas tres no corta la corriente cuando se alinea, ya que estas serían las tres entradas que tiene el puente. Por eso, como pueden ver por acá, tiene una aislación, ya que como yo no estoy usando como entradas estas tres, las estoy usando como vías de estacionamiento, lo que hice fue dejar este pedacito y aislarle un riel. Entonces puedo parar la locomotora en la fosa, mismo con esta. Por ende, si yo ahora quisiera sacar una de estas, tengo que alinear el puente. Ajá, esto no lo tuve en cuenta, ¿eh? Que si quiero sacar esta con la cochera ocupada, se me viene esta. Así que ese es un detalle que no se me había ocurrido. Epa, y ahora... Ajá, no me quedó bien la... No me quedó bien la tecla. Bueno, vamos a sacar primero esta entonces. Es medio complicado, me parece. A ver, ahí vamos a empujarla hasta que salga de la aislación. La traemos acá.
que cargue carbón a nuestra carbonera. Ya 14 minutos de video. Esto lo voy a tener que recortar. Bueno, se hizo larguísimo el video, no quiero que supere los 20 minutos, pero va a superar por largo, me parece. Así que me voy despidiendo. Si les gustó esto, dejen su comentario, su me gusta, compartan el video, hagan llegar el canal a toda la gente que le gustan los trenes y amante de los trenes a escala. Y nos vemos en el próximo video.